Dios. Una vez más los saludo con la paz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Solamente a Él sea toda la honra y la gloria, aleluya. Que esa paz del Señor sea la que prevalezca en nuestros corazones, que sea la que mueva nuestras vidas, aleluya. Porque, hermanos, necesitamos que sea el Señor el que nos mueva, amén, hermanos, el que obre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y pido una vez más mis oraciones y reconozco también delante de ustedes, hermanos, y su Espíritu Santo, mi insuficiencia delante de Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo, que me falta mucho, aleluya, en muchos aspectos, aleluya, pero en esta hora estoy aquí delante de Dios y he decidido confiar en Él. Alabado sea el Señor Jesucristo. He decidido ponerme confianza en el Señor, aleluya. Que sea Él, como dice su palabra, el que obre. Y hermanos, porque veo en la palabra de Dios, digo que no ha sido el hombre el que ha hecho el trabajo. No han sido héroes grandes, superhombres, aleluya. Veo en su palabra que Dios es el que ha obrado. Amén. Alabado sea Dios. La escritura que pusimos a consideración, el capítulo 4 de Zacarías, dice, hermanos, en el verso 4, proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo, diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Una visión que había visto. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y díjome, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y como les decía, hermano, yo en esta hora he decidido confiar en el Espíritu Santo, poner por obra esta palabra, aleluya. Sé que no soy digno, aleluya. Yo, cuando me dieron esta lectura, aleluya, yo no me sentía, alabado sea Cristo, me siento aún todavía con la fuerza, con la capacidad, alabado sea el Señor Jesucristo, me siento muy falto delante de Dios. Y le voy a confesar que quería hablar con mi hermano Lorenzo para que él fuera, aleluya, el que tomara este lugar, alabado sea el Señor. Pero me hinqué y le hablé con el Señor y él me dijo, pues, pon por obra ese texto que pusiste, alabado sea el nombre de Jesucristo, que no es con la fuerza del hombre ni la capacidad del hombre, sino con el Espíritu Santo del Señor. Y yo quiero invitarles, hermanos, a decirles que la importancia que es el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aquí, alabado sea Cristo, aleluya. Aquí este hombre había sido escogido para reedificar aquel templo del Señor. Les dijo el Señor, les había dicho que quien de ahí de aquí que vio la gloria de la primera casa, como era y cómo está ahora en ruinas. Y escogió a Josué, escogió a Zorobabel, hermanos, para que lo hicieran. Pero era algo muy duro, alabado sea el nombre del Señor, porque tenían muchos enemigos que se oponían. Como hoy hay espíritus, hay, hermanos, un enemigo que se opone a la edificación del templo que estamos edificando, aleluya. Como decía mi hermano, no estamos edificando templos hechos de manos, estamos edificando un templo con piedras vivas, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo, y tenemos la misma oposición, con piedras vivas las que estamos llevando. Y decía mi hermano que se necesita que haya misioneros, que haya quienes prediquen, porque realmente el trabajo real de la iglesia no es hacer templos bonitos, aleluya, aunque nadie va a negar que los necesitamos, alabado sea el Señor. Pero ellos edificaban ese templo porque Dios nos quería enseñar algo.
como le dijo a Moisés, primero hicieron el tabernáculo, y si usted se fija, se ocupó pues el apoyo de todos. Se pregonó que si había pieles por allá, que tuviera pieles de tejones, y tenía oro, plata. Se hizo, como decía mi hermano, un presupuesto, un levantamiento ahí de lo que se iba a ocupar. De parte de Dios, a Moisés lo llevó y lo enseñó ahí en el monte, del techado que iba a hacer. Y le dijo, así como viste, así quiero que lo edifiques. Ve y dile al pueblo que junten pieles, que junten pieles de tejones, que junten aceite de oliva, y oro, plata, madera, fibra, todo. Y ellos, dice la Biblia, que agarraron mucho ánimo. Y le dijo, Moisés pregonó, dijo, ¿quién quiere edificar? ¿Quién quiere dar ofrenda voluntaria de aquí? Dice la Biblia que les dijo así, para la obra de Jehová. Fíjese muy bien. Fíjese muy bien. No era la obra, no era de Moisés, no era de Aarón, de ningún líder ahí que había. La obra era del Señor. Por eso dijo, ¿quién hay aquí que quiera dar para la obra de Jehová? Así. Porque ese tabernáculo era obra de Dios, porque de ahí de ese tabernáculo Dios iba a conocer, dar a conocer al mundo. Porque el plan de Dios no era precisamente nomás escoger al pueblo de Israel y hacer grandes cosas con ellos, sino que Dios quería que su nombre fuera conocido, fuera contado en toda la tierra. Y para eso escogió al pueblo de Israel. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dijo, voy a habitar en medio de ustedes, pero necesito que hagan esto ustedes. Y ellos empezaron, al grado, hermano, de que tuvieron que pregonar que ya había de más. Nosotros siempre al pueblo de Israel decimos que era un pueblo duro de servir, que era un pueblo, aleluya, y fíjese, ese pueblo duro de servir, hasta donde no llegó que dio de más. Amén. Y ya después ya cuando el pueblo de Israel ya entró ahí en las tierras prometidas, aleluya, David dijo, no vio bien que el arca del pacto, porque Dios hablaba de ahí, de esa arca del pacto, en medio de los querubines, de ahí hablaba Dios. De ahí salía la voz de Dios, de ese tabernáculo ahí, de ese lugar. De ahí salía la voz de Dios que hablaba al pueblo. Entonces, esa Biblia cuando terminaron, dice que la gloria de Dios llenó ahí, a la nube. No podían ministrar, no podían. Hay veces que aquí nosotros también llevamos un programa ahí muy estricto del culto, pero de repente cae la gloria de Dios. No se puede predicar, no puede el ministro o el hermano apegarse al programa porque la gloria de Dios está ahí. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando ya habían pasado, ya había reyes ahí, y David dijo, pues, yo habito en casa de cedro, y el Señor entienda. Y no le pareció, dijo, voy a construirle un gran templo. Pero el Señor no lo dejó y le dijo que su hijo le iba a edificar. Pero él dejó, hermanos, oro de su tesoro, de sus ofrendas, todo, para la construcción de ese gran templo. Entonces lo construyó Salomón. Pero también se organizaron bien, que dice la Biblia que había algunos miles de hombres que cada 3 meses iban a traer madera fina. Unos cooperaban de una manera, otros de otra. Unos yendo a trabajar y se quedaban, iban un mes, se quedaban 3 meses acá y así. Inclusive un rey que era amigo de Salomón, aleluya, también cooperó. El pueblo empezó a dar, alabado sea el nombre de Jesucristo, para el templo del Señor. Pero Dios tenía un plan, porque dice la Biblia que cuando ya lo terminaron, dice la palabra de Dios que se hizo aquella dedicación. Salomón se puso sus ropas de rey, de gala, y se hizo un evento muy hermoso, alabado sea el nombre de Jesucristo. Se juntó todo el pueblo y se pusieron en oración. Y empezó a decir que el pueblo iba a acudir ahí y a pedirle a Dios. Pero algo sucedió en el corazón de Salomón, que dijo, pero ¿será verdad que Dios vaya a habitar aquí? Los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener.
¿Cuánto más esta casa que yo he edificado? Aun sin embargo, Dios va a venir, cuando su pueblo venga aquí, va a escuchar la oración. De allá del cielo de tu morada, y empezó a decir, cuando el pueblo clamara a ti y se olvidara de ti, empezó a narrar algunas cosas, y tú vas a escuchar desde el cielo, porque él reconocía que realmente Dios no podía habitar en templos hechos de manos. Aleluya. Pasó el tiempo y el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y se cumplió todo lo que estaba escrito en su palabra. Porque los profetas solamente le decían al pueblo de Israel, le recordaban lo que se supone que ellos ya sabían. Pues Dios les dio la ley allá en el monte Sinaí y ellos se comprometieron a portarse bien con el Señor. La palabra de Dios es buena. Dijeron que el Señor hable con nosotros y nosotros obedeceremos. Y cuando ellos voluntariamente dijeron que iban a obedecer a Dios, se derramó aquella sangre de aquellos becerros y dijo Moisés, esta es la alianza. Entonces, pero ya para aquellos entonces el pueblo de Israel ya no obedecía al Señor. Se habían gloriado de aquel templo. Y para ellos era su gloria, aleluya, pero ya no obedecían al Señor. Y los profetas solamente iban y le recordaban su compromiso con Dios. Amén. Bueno, pero ellos no obedecieron y se cumplió lo que decía en la palabra de Dios. Si tú obedeces, vas a trabajar tu parra, te va a ir bien, vas a ser prosperado en todo. Yo nada destruiré tus enemigos y todo eso, y vas a vivir seguro en esta tierra. Pero si no, van a venir guerreros, reyes, y van a destruir este lugar y te van a destruir aquí. Pero ellos no obedecieron y destruyeron. Vino Nabucodonosor y destruyó Jerusalén, destruyó el templo, se llevó los vasos, se los llevó cautivo. Pasó el tiempo, pasaron 70 años de profecía que había dicho Jeremías, hermano. Entonces vuelven a pregonar que si quien hay que vaya con este Zorobabel, con Josué, y vuelven a decir lo mismo, hombres voluntarios que tengan. Dijo el rey, yo ya también he prevenido un rey pagano, un rey gentil que Dios había usado, que lo había profetizado hasta por nombre y todo, que iba a dar la orden para que se identificara otra vez el templo. Aleluya. Y hasta lo nombró mi pastor. Alabado sea Cristo, porque también esa escritura tiene un propósito también para estos días. Amén. Muchos decían que ese pastor era Pablo, pero realmente está hablando de un pastor que va a edificar un templo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el pueblo, pues mucho, pero en tiempos tremendos. Y aquel hombre como que se desanimaba, ¿no? Zorobabel. Pero el Señor envió al profeta y les dijo, no es por fuerza, no es con espada, no es con fuerza, no es con ejércitos, es con mi Santo Espíritu. Amén. Alabado sea Cristo. Reconoce que tú no vas a poder. No es tuya el trabajo. El trabajo le pertenece a mi espíritu. Fíjese muy bien. El trabajo que la iglesia necesita hacer es del Espíritu Santo. Lo construyeron el templo en angustias, en problemas, con lágrimas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Se reconstruyó otra vez. Cuando llega el Señor Jesucristo, ya estaban pues gloriados otra vez del templo, hasta le habían metido mano el rey Herodes ahí, y lo habían hecho pues bonito y todo eso. Entonces el Señor en una ocasión le preguntan a él, porque había hecho milagros, y había sacado ahí a unos que él le dijo que le habían hecho cueva de ladrones. Y le dijeron, ¿con qué poder, con qué potestad haces esto? Decide este templo y en 3 días lo edifico, dijo el Señor. En 46 años fue construido ese templo y en 3 días. Pero dice Juan, pero él no hablaba de ese templo, hablaba del templo de su cuerpo. Porque ya ese templo ya no salía, la voz de Dios ya no salía, ya no estaba ahí, aleluya. La voz de Dios estaba en otro tabernáculo, en otro templo, que era el cuerpo de Cristo. De ahí salía la voz de Dios, amén, para hablarle a las almas, para hacer maravillas. Por eso dijo el profeta,
la gloria de esta casa que se está construyendo ahorita, la reconstruida, esta casa postrera va a ser más grande, mejor que la gloria de la casa primera. Porque ahí en ese lugar, ahí entró, decía el profeta, va a venir el deseado de todas las gentes. El que deseáis vosotros va a entrar aquí. Porque yo quiero decir a mis amigos oyentes también, que yo sé que sienten un vacío en su corazón, que los lleva cautivos quizá a la droga, al alcohol, a los placeres del mundo. Es eso que ustedes sienten adentro de su corazón, ese como vacío, ese gusanito que los lleva a las diversiones y placeres del mundo, a la droga, al alcohol y todo eso, placeres y diversiones, no es otra cosa más que tu alma deseando a Cristo. Por eso dice la Biblia que es el deseado de toda la gente, es lo que nuestra alma desea, alabado sea el Señor. En nuestro interior desea grandemente tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces el deseado de toda la gente, que Cristo ahí estaba, y de ahí hablaba Dios, de ahí. Entonces se cumplió lo que el Señor dijo, te entregó su cuerpo, por eso dice, me apropiaste cuerpo, y fue partido en la cruz del Calvario, y al tercer día resucita y se va al cielo, aleluya. Amén. Los 40 días, y dejó un trabajo, y ese trabajo consiste en edificar un nuevo templo, otro templo, aleluya. Pero ya no es el templo es hecho de manos. La escritura, hermanos, que dice, les estuvieran 2 o 3 congregados en mi nombre, y ahí estoy en medio de ellos. La decimos cada rato, la dice el programista cuando va a empezar el culto o lo que sea, pero es un tema profundo, alabado sea el Señor. Es un tema doctrinal grande, porque en aquel tiempo el Señor dijo, ustedes van a venir, le dijo al pueblo de Israel, voy a construir voy a escoger un lugar cuando entren en la tierra prometida. De todas las tribus de ahí, de ustedes, voy a escoger un lugar donde voy a poner mi nombre. Y ahí en ese lugar donde yo ponga mi nombre, ahí ustedes van a cumplir mi ley. Van a llevar mis diezmos, van a llevar mis ofrendas, las Pascuas, todos mis sacrificios, todos a ese lugar. Guárdense que no lo vayan a hacer en cualquier lugar que ustedes quieran, sino en el lugar que yo escogiere, una de vuestras tribus, una ciudad, ahí voy a poner mi nombre y ahí tienen que ir ustedes. Amén. Pues ese lugar que el Señor había escogido era Jerusalén, y ahí se construyó el templo, y ahí venían el pueblo de Israel, las peregrinaciones, cuando eran esparcidos, todos venían de otras ciudades, de otros países, de otros lugares, a Jerusalén, a cumplir lo que el Señor les dijo. Pero el Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer, porque había un conflicto pues entre los samaritanos, y le dijo a aquella mujer, porque aquella decía, en este monte es donde se debe adorar, porque así habían aprendido desde los tiempos de que se dividió el pueblo de Israel entre Israel, las tribus se dividieron, quedó Jerusalén con la tribu de Judá y Benjamín, y quedaron las otras tribus en Samaria. Y los reyes de aquellos se corrompieron, y para que no se fueran a adorar a Jerusalén como estaba estipulado y pudieran regresar allá, les hicieron otro tipo de adoraciones parecidas, y ellos creían que ahí se tenía que adorar. Amén. Pero el Señor le dijo, mujer, la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni tampoco en Jerusalén se va a adorar al Padre, sino que los verdaderos adoradores van a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Los verdaderos. Amén, gloria a Dios. Entonces ese texto que dice, donde estuvieran 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy en medio de ellos, tiene que ver con todo esto que estoy hablando. Porque el nombre de Jehová no se invoca de casa en casa, en el Palme, en Obregón, en Sudamérica, en Nogales, en Estados Unidos. El nombre de Jehová era invocado en el templo de Jerusalén, para el pueblo de Israel, que ahí se guardaba la ley. Pero el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo se invoca donde 2 o 3 alabados a Cristo se congregan en su nombre, en todo lugar, en toda la tierra, en todo momento se alaba, se glorifica el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. Amén. Por los verdaderos adoradores. Pero toda esta obra la hace su Espíritu Santo.
Porque Dios quiere que quede claro, hermanos. Dios quiere que quede claro de una forma precisa, una forma clara, que la obra le pertenece a Él. Por eso Dios, por ejemplo, dice la Biblia que cuando Samuel fue ungido a David, dice que el Espíritu Santo de ahí en adelante tomó a David. Y cuando fue a aquella guerra, así literalmente tenía en el valle del Alcornoque, Goliat tenía amedrentado a todo el ejército de Israel. Alabado sea el Señor Jesucristo, un hombre alto de estatura, pasaba este techo que está aquí. Alabado sea el Señor. Y aquellos hombres, todo el pueblo de Israel, eran hombres diestros que ensayaban para la guerra, sabían usar la espada, sabían usar lanzas, sabían acomodarse las corazas y todo aquello, sabían pelear con ellas. Había hombres valientes, inclusive el rey Saúl era un hombre de estatura más o menos como para entrarle al gigante, pero todos ellos tenían miedo, tenían amedrentado al gigante. Pero dice la Biblia que cuando David fue por mandato de su padre a llevar aquellos alimentos y traer razón a él de sus 3 hermanos que estaban ahí, oyó el reto que hacía el gigante y él decidió enfrentarlo. Alabado sea Cristo. Pero David no lo enfrentó así con fuerza física, porque hablando así francamente, hermano, y sinceramente, no lo hacía David con el gigante. Alabado sea Cristo. Siendo sinceros, no jamás dio poder con aquel hombre. Una, que David ni ya ensayó para la guerra, era un hombre pacífico que cuidaba ovejas, aleluya, delicado, porque la Biblia dice de hermoso aspecto, muy delicadito, güerito, rubio. Amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Sin embargo, se enfrentó a aquel gigante y lo venció. Él lo tuvo en poco, lo tuvieron un poco los demás. Era como para que Saúl hubiera dicho, cuando menos Saúl o algún generalazo de esos, amén, que había ahí, capitanes, generalazos que había, para que hubiera dicho: hombre, muchacho, no te arriesgues tanto, quítate, yo voy a ir, tú no sabes sacar la espada. Amén. Aquí hay algunos generalazos aquí detrás de mí, alabado sea el nombre de Jesucristo, que saben sacar la espada. Amén. No, rey, sí puedo, mira, yo soy pastor de ovejas y me ha tocado que un león se lleva una oveja y yo clamo a Dios y lo mato a ese león, se le quito. Me ha tocado también un oso y me ha tocado hacer eso. Entonces este gigante delante del Señor va a ser como uno de ellos. Él no estaba mirándose a sí mismo. Alabado sea Cristo. Porque no es con espada, no con ejército, hermanos, es con el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros, nadie puede sacar adelante la obra de Dios. Ninguno, por más sabio que nosotros seamos, hermanos, por más fuerza que nos creamos, más inteligentes, más estudiados que nos creamos en la Biblia, no podemos ser delante de Dios. Porque la obra, esta obra en la que Dios nos ha puesto, se saca adelante llenos del Espíritu Santo. Porque la obra, aleluya, es del Espíritu Santo. Amén. Aquel hombre lo tuvo en poco. Aleluya, se burló de él. Pero David habló con confianza y dijo: yo te voy a cortar la cabeza ahorita. Te voy a cortar la cabeza porque el Señor es conmigo. Jehová de los ejércitos es conmigo. Alabado sea el Señor. Él es el que me va a entregar a ti. No dijo: yo me las como ardiendo, yo sé, yo tengo fuerza. No, dijo: el Señor te va a entregar a mí. Te voy a cortar la cabeza. Aleluya. Y todos los filisteos, todos ellos yo los voy a entrar en mi mano. Todos ustedes y los filisteos que están allá, el rey, quien sea, van a darse cuenta que hay Dios en Israel. Aleluya. Y toda esta congregación, estos Saúl y todos estos soldados que están atrás de mí, se van a dar cuenta que Jehová no salva con ejército ni nada, porque Él es la guerra, es con el Espíritu Santo de Dios que yo esta noche voy a pelear al Señor. ¡Aleluya! Amén. Es
y lo venció. Y quedó demostrado de una forma clara, de una forma contundente, que es el Señor, que es el Espíritu el que obra, porque la realidad es que David no podía, pero pudo, y ahí fue glorificado solamente uno. Dios es el único que fue glorificado en ese lugar, y yo quisiera que en su iglesia sea glorificado el Señor. Amén, mi hermano. Dice la Biblia que había un guerrero de los valientes de David que se llamaba Sama. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios que se organizaron en una aldea por ahí los filisteos para pelear con el pueblo de Israel, y que ahí había un campo así como de lentejas, y cuando miraron venir a todo el ejército, aleluya, todos corrieron para allá. Acá venía el ejército de los filisteos, y todos los soldados, los hombres de guerra del pueblo de Israel, huyeron para allá, pero ese hombre, todos corrieron al sentido opuesto donde venían los filisteos. Los filisteos ya venían y ellos corrieron para allá, pero Sama dice que no corrió para allá, que corrió para allá a encontrarse con los filisteos. Un solo hombre. Es ilógico, no se puede, jamás un solo hombre puede vencer un ejército. Pero no es con fuerza, no es con espada, es con el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Esta noche yo invito a ti, mi hermano, que proclamemos el Espíritu Santo, que pidamos al Señor que seamos llenos de su Espíritu. Todo el ejército corrió para allá y él corrió para donde venían los. Amén. Y dice la Biblia, y grande salud hizo Jehová. No dice que él, grande salud hizo Jehová aquel día, dice. Y aquellos solamente llegaron para agarrar el despojo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Grande salud hizo el Señor, porque la obra de Dios es con el Espíritu Santo. No la podemos hacer un ejército uno solo. Es el Espíritu de Dios el que ha obrado de Génesis hasta Apocalipsis. Es el Espíritu Santo. Es el Señor. ¡Aleluya! Zorobabel, construye este templo. ánimo, Zorobabel, le dijo el profeta. El Señor está diciendo que no es por fuerza, no te midas con ellos, es con mi Espíritu. Amén. Es con el Espíritu de Dios, mi hermano. Alabado sea el Señor, porque la obra es del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que ya cuando el Señor resucita, su cuerpo ya no es el cuerpo de Cristo, su templo ya no es el cuerpo de Cristo, Él se va, ni tampoco es el templo, aquel templo que habían hecho el pueblo de Israel, fue destruido. Aleluya. Ahora su templo, su casa, es la iglesia del Señor. La palabra iglesia es una palabra que quiere decir congregación, gente. Se ha usado por postura, lo que quieran, que a un edificio picudo. No, la iglesia somos nosotros. Ese es el templo que se está edificando el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo el Señor, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Él dijo que él iba a edificar Él, no se trata de que alguien sea dueño, se enseñoreo, diga yo aquí soy el bueno, no. El Señor va a edificar su iglesia. Y lo dice Pablo, dice, a todos se nos ha dado manifestación del Espíritu Santo para provecho, pero en todos obra uno, hijo. Alabado sea Cristo. Amén. Este tiene doctrina por el Espíritu Santo, y aquel tiene palabras de ciencia por el mismo Espíritu Santo. Y a este le da profecía, a este le da sanidad para hacer milagros, a este le da doctrina y todo aquello, pero en todos obra uno, el Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo es el que está edificando. Amén. Que Él es el que está edificando hasta el día de hoy en el templo. Pero se ocupa también todos. Amén. Porque en aquel tiempo, para edificar aquel templo, se pidió ofrenda, se pidió apoyo, se pidió ayuda. Y para edificar este otro, que ya es el verdadero, con piedras vivas, se ocupa también, como decía mi hermano, la aportación, el apoyo, como el pueblo de Israel. Vamos a edificar un templo, un tabernáculo para el Señor. Vamos a edificar para la obra de Dios.
también hay voluntario que quiera dar palabra de Dios, y todo el pueblo de Israel vino, hermanos, porque el Señor había hecho una maravilla muy grande en ellos, nada más ni nada menos. Los había libertado de la esclavitud que tenían más de 400 años en Egipto. ¿Cómo no iban a estar contentos y agradecidos con el Señor? Si el Señor había hecho una obra grande, aleluya, nos había libertado de aquella potencia universal, aleluya, por medio del poder del Espíritu Santo. Dios es el que nos ha libertado del pecado, aleluya, y por medio de su Espíritu Santo, la iglesia, aleluya, llena de su Espíritu Santo, debe seguir adelante. Amén, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Por eso debemos de proclamar, de pedir, hermanos, el Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía, oren por el Espíritu Santo. Orando siempre por el Espíritu Santo. Oren para que el Espíritu Santo se llene todo lo que necesitamos. Para ser cristiano se necesita el Espíritu Santo. Amén. Sin el Espíritu Santo no podemos vencer nada. Para poder, como se ha predicado estos días, vivir una vida honesta, no se necesita otra cosa más que llenarnos del Espíritu Santo. Porque es la obra del Espíritu Santo. Porque mire, dice ahí en Ezequiel, amén, hermano. Ezequiel capítulo 36. Aleluya. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Para poder obedecer, para poder vivir la vida cristiana, se necesita el poder del Espíritu Santo. Se necesita ese poder del Espíritu Santo que esté con nosotros, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo ayuda a nuestra flaqueza. Amén. El Espíritu Santo nos lleva a obedecer a Dios. Muchos piensan que el Espíritu Santo es saltar, es poner un grupo muy bonito de música y poner luces y sonidos y estar salte y salte. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva a santificarte, a obedecer. El Espíritu Santo te lleva a vivir una vida limpia, a vencer. Esa es la victoria que da el Espíritu Santo. No una victoria de ganarle al otro, de competir con alguien y ganar o saltar o cantar bonito. Es una victoria contra el pecado. Eso es lo que nos lleva el Espíritu Santo. Amén. Es el avivamiento que trae el Espíritu Santo. La palabra avivamiento significa vida. Viene de la palabra vida, de tener vida. Entonces el Señor le había dicho a los apóstoles y había profetizado al Señor que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Porque le voy a decir una cosa, si todo el pueblo de Israel hubiera sido lleno del Espíritu Santo, todo el pueblo de Israel hubiera obedecido a Dios. Amén. Pero el Espíritu Santo visitaba a aquellos hombres que él escogía, los ungía. Por eso dice Pedro, que ellos escudriñaban, inquirían, buscaban qué es lo que significaba, porque ellos preanunciaban las aflicciones que debía venir a Cristo, al Mesías. Y ellos se afanaban por saber qué significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Amén. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En los profetas, en ellos estaba el Espíritu del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces ellos buscaban qué significaba ese Espíritu. ¿Qué era? Alabado sea el Señor Jesucristo. Pero la clave para que el pueblo de Israel hubiera obedecido era que todos. Entonces el Señor profetizó y dijo, pero un día voy a derramar mi Espíritu sobre todos. No nomás sobre Moisés, sobre estos 70, no, lo voy a derramar sobre toda carne, sobre todo. Voy a derramar mi Espíritu, y cuando yo derrame mi Espíritu sobre toda carne, aquí en esta ciudad de Jerusalén, va a haber salvación. Cualquiera que invoque mi nombre será salvo. Es lo que dijo por medio de Joel. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Voy a derramar mi Espíritu sobre todos. Aleluya. Amén. Todo el pueblo de Israel no podía obedecer a Dios, pero nosotros sí podemos obedecerle, porque nosotros tenemos su Espíritu. Entonces dice la palabra de Dios que cuando ya 120 quedaron después de que el Espíritu fue crucificado y que ascendió al cielo, y el Señor le dijo, no se vayan de aquí de Jerusalén, van a ir a predicar el Evangelio a toda criatura.
Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es una responsabilidad, un trabajo que le dejó a la iglesia del Señor. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Por qué digo que el Señor le dejó esa responsabilidad a la iglesia? Porque le dijo a Pedro y a Juan y a todos ellos que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Quiere decir que no estaba hablando exclusivamente con Pedro o con Juan, porque Pedro y Juan iban a durar unos 70, 80 años, no sé cuánto vivirían. Alabado sea Cristo. ¿Cómo le está diciendo a Pedro, Pedro va a estar contigo hasta el fin del mundo? Porque no está hablando con Pedro, está hablando con la iglesia. Amén. Porque la iglesia del Gloria Señor a Dios, amén. somos nosotros. Y Él promete estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Por eso les digo, van a recibir un consolador que va a estar con ustedes para siempre. Amén. Fíjense muy bien, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, pero dice el Espíritu Santo de verdad va a estar con ustedes para siempre. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que estaban ahí y se derramó el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ahí se derramó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, el poder de lo alto, porque ellos no podían, no iban a poder, pero con el poder del Espíritu Santo, hermanos, alabado sea el nombre de Jesucristo, vamos a poder realizar la obra de Dios, la obra del Señor. Aleluya. Dice, ahí en Hechos 2 se derrama el Espíritu Santo en el capítulo 2 adelante, y Pedro, aquellos hombres decían, ellos decían, estos están llenos de mosto, están borrachos, opinaban diferentes cosas de ellos, pero Pedro les dice, estos no están borrachos, como ustedes están diciendo, siendo la tercera del día. Esto que ustedes ven aquí, esto que ven en lengua y todo, esto precisamente es lo que dijo el profeta Joel hace mucho. Aleluya. Y a la madre de mi espíritu sobre toda carne, y al invocar el nombre del Señor va a ser salvo. Y les empezó a predicar, alabado sea el nombre de Jesucristo. Les empezó a hablar, porque el profeta Joel dijo, y cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en Jerusalén habrá salvación. Y allí en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, ahí se estaba derramando el Espíritu Santo, y ahí estaban a punto de invocar 3,000 el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y ya les dijo, y ellos dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bauticen todos nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo. Esto que ustedes ven aquí lo van a recibir y se bautizan en el nombre de Jesucristo, se arrepientan. Porque la promesa, esa promesa del Espíritu Santo es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor, nuestro Dios y Madre. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Los que recibieron esa palabra, la palabra que predicó Pedro, se bautizaron y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y allí empezó la iglesia, y verso 42. La obra del Espíritu Santo, amén, lo que hacía el Espíritu Santo con la iglesia, y usted vaya examinando si se parece a la iglesia esta. Dice, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles. El Espíritu Santo hace que aquel cristiano, que aquella iglesia, que aquel hermano persevere en la doctrina de los apóstoles. Es lo que hizo el Espíritu Santo. Amén. Es lo que estamos haciendo ahorita, perseverando en la doctrina de los apóstoles. En la mañana decía el hermano, la guianza del Espíritu Santo es las cartas, las doctrinas, la enseñanza de los apóstoles. Amén. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. No en cualquier doctrina, no quiere enseñar en la doctrina de los apóstoles. Alabado sea el Señor. Eso es lo que hacían. Y también perseveraban en la comunión. Eso también el Espíritu Santo hacía en la iglesia primitiva. Ese es el avivamiento del Espíritu Santo. Muchos queremos un avivamiento. Amén. Queremos un avivamiento. Queremos que salten los paralíticos. Allá en Nogales le decía a los hermanos, porque muchos nos preguntaban, ¿por qué no saltan los paralíticos? No hay sanidades. Alabado sea el nombre de Jesucristo y esos milagros, ese ruido que se oye en otras partes. Pues también, o sea, si nosotros oramos por el enfermo puede sanar, pero necesitamos orar por él. Para empezar, aquí no hay ningún paralítico.
¿O cuántos paralíticos hay aquí ahorita? Me decía, ¿verdad? Nadie viene. ¿Sabe dónde están? En los hospitales. Y si usted quiere que salten los paralíticos que están enfermos, hay que ir al hospital a orar por ellos. Venimos y nos encerramos en las cuatro paredes y queremos que que sanen enfermos y que caiga fuego del cielo y todas esas cosas, pero nomás somos cristianos de cuatro paredes. Queremos que los enfermos sanen. Vamos y oremos por los enfermos para que sanen. Alabado sea Cristo. Vaya y ponga las manos al enfermo y reprenda al enfermo en nombre de Cristo y puede sanar. Pero para que el enfermo sane, yo necesito ir con él y orar por él, o al menos que hablar con el gobernador, el presidente o con el director del hospital y decirle que si no habrá manera que aquí a la iglesia traiga a todos los enfermos al hospital, porque como yo no quiero ir, para que puedan saltar los enfermos. Amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Persevera en la doctrina de los apóstoles. El Espíritu Santo no hace que el hombre persevere en un evangelio social. No, hace que la iglesia persevere en la doctrina de la palabra de los apóstoles, no en el evangelio social. ¿Cuál es el evangelio social? Por ejemplo, vamos de un día de culto, llega el pastor, el hermano, el predicador, quien sea, y dice, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Amén. Y como estamos en los últimos tiempos, la Biblia dice que hay que orar y estar velando. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hay que orar, hay que estar velando, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, échenle ganas, oren mucho, hay que ayunar, hay que orar, hay que ayunar. Pasan los días y de repente llega un día feriado, un día esos festivos, donde no hay trabajo el viernes, sábado, domingo y lunes, porque fue día de Emiliano Zapata, fue día de Benito Juárez, y entonces el pastor dice, hermano, es día feriado, vamos a hacer una polliza, vamos a hacer una discada. Ese es el evangelio social. Acaba de predicar que hay que ayunar y orar porque estamos en los últimos tiempos y se pone a anunciar una polliza, alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio social. En las cuatro paredes soy cristiano y exhorto y predico. Pero el Espíritu Santo dice que los hacía perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pasa el fin de semana y vienen todos contentos, alegres, culto el martes. Vienen todavía tomando de esos alcaceses y esos ayudas porque estuvo buena. Vuelve a tomar el púlpito el predicador y dice, hermano, estamos en los últimos tiempos, hay que estar ayunando y orando. Alabado sea el nombre de Jesucristo, otra vez ahí en las cuatro paredes. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hay que orar y ayunar porque estamos en los últimos tiempos, hermano. Le exhorto que ayune, que ore y que predique el Evangelio del Señor, y que a toda criatura hay que predicarle. Se acaba el culto y el pastor estuvo bueno en la actividad otra vez, ¿sí? Y me gustaría que ahora en mi casa se programara otra. Bueno, pues ¿cuándo lo programamos? No, pues está el día de Pancho Villa. Y ahí pues vamos a programar otra fiestecita de esas. Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Pero el Espíritu Santo, el avivamiento que trajo a la iglesia del Señor, era que perseveraban en las oraciones. Amén. Se parece a lo que hacemos nosotros. Vamos a los cultos, estamos así, alabados sea el Señor en las oraciones. Dice la Biblia que el Espíritu Santo también hace que la persona, el cristiano, tenga temor de Dios. Amén. Amén. Hay temor de Dios en nosotros. Será el Espíritu Santo el que está obrando ahorita en nosotros. O necesitamos venir a orar y proclamar al Espíritu Santo para que sea Él el que tome el control de mi vida. Yo quisiera que el Espíritu Santo tomara el control de mi vida, mi hermano. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso también es el ayudamiento que trae el Espíritu Santo. Hasta ahorita no he leído algo acerca de copetones oxigenados que están tocando, es mucho ruido, saltando ahí. No, el Espíritu Santo te lleva a hacer la obra de Dios, porque el Señor dijo, voy a edificar mi iglesia. Sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Voy a edificar mi iglesia. Yo la voy a edificar, aleluya. A uno le voy a dar doctrina, a otro le voy a dar evangelismo, a otro le voy a dar sanidad y esto. Pero en todos voy a obrar yo. El de la honra y de la gloria soy yo, el Señor. La iglesia debe proclamar el Espíritu Santo de Dios. Amén, mi hermano.
señales, maravillas y milagros eran hechos por manos de los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y lo dice, y tenían todas las cosas comunes, que ningún necesitado había. Que llegaba a la iglesia y ponía a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían a cada uno según había necesidad, según había menester. Alabado sea Cristo, al grado que no había. Pero ahora no, ahora aquí yo soy el mero mero, y aquí se va a gastar el dinero como yo quiero, porque soy el administrador. Hay poder en Cristo. Es el Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Cristo. Y que los apóstoles llegaban y el Espíritu Santo los movía al grado de que la iglesia estaba junta y que no había necesitados en la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesucristo, porque se repartía como el Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros necesitamos orar para que el Espíritu Santo baje, hermanos, y nos llene, aleluya, de su poder. Van a ir a predicar, le dijo, pero no vayan hasta que sean investidos de poder de lo alto, porque la guerra no es contra sangre y carne, la guerra es espiritual. La guerra es contra un espíritu fuerte que es el diablo, alabado sea el nombre de Cristo, que solamente con el poder del Espíritu Santo lo podemos vencer, lo podemos superar, aleluya. Amén. El Señor quiere glorificarse, pero solo está buscando quién quiere ser lleno de su espíritu para ir a hacer la obra. Amén. Amén. Posesiones y las repartían, estaban unánimes cada día en el templo partiendo el pan. O estaban haciendo carnes asadas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios. Es otra obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando trae salvamiento hace que la iglesia, el cristiano esté siempre buscando la forma de alabar a Dios, de glorificar a Dios. ¿Dónde es el culto? ¿Dónde es la oración? ¿Dónde es el lugar? Porque voy a alabar a Dios. Amén. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada iglesia los que habían de ser salvos. El Espíritu Santo hace que grande gracia, que la gente diga qué hay en ellos. Amén. Qué unidos están. Amén. ¿Qué es lo que resplandece en su rostro? Aleluya. Cuando hablan yo siento que arde mi corazón, que es lo que hay en ellos. Yo quisiera estar también con ellos. Entonces el Señor empieza a añadir a la iglesia los que han de ser salvos, hermano. Cuando nosotros nos llenamos de su Espíritu Santo. Amén. Necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios se puede ir también. Dice la Biblia que Saúl, la gente se maravilló y dijo la gente, Saúl también con los profetas, porque lo vieron profetizando. Te va a arrebatar el Espíritu Santo, le dijo. Él había ido a buscar unas asnas que le habían perdido, pero el Señor tenía un plan para él. Y el profeta Samuel le dijo, te van a pasar estas señales, y luego vas a una compañía de profetas que va a ver ahí, y tú vas a empezar a profetizar, te va a arrebatar el Espíritu Santo. Y cuando te pase todo eso, haz lo que quieras, porque el Señor es contigo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y él profetizó, y la gente se maravilló, y llegó a ser rey. Pero él desobedeció a Dios, y se apartó. Porque muchas veces decimos nosotros, a mí me escogió Dios, y de aquí nadie me mueve, de aquí lo que me escogió. A Saúl también lo había escogido Dios. Amén. Yo soy aquí, a mí me escogió el Señor. Y si me escogió, que me van a respetar todos. Pero el hecho que Dios me escogió no significa que yo sea una carita en dulce, aunque yo sea obediente. A Saúl también lo escogió Dios. Pero Saúl dejó, hermanos, la palabra de Dios. Saúl buscaba ser honrado. Saúl buscaba el lugar. Él quería estar en la posición, a pesar de que había ofrecido 2 veces al Señor. Y que el profeta le dice, porque Saúl había organizado una grande fiesta, una grande congregación y todo para llevar sacrificio a Dios, con desobediencia al Señor, con aquellos becerros, aquellos ganados que traía de aquella guerra. ¿Qué valido de ganado oigo de esto? Hemos cumplido la palabra del Señor, dijo. Así le dijo el profeta. ¿Y qué valido de ganados oigo yo? Es que el pueblo lo ha escogido. Hemos traído para hacer un grande sacrificio, una grande fiesta al Señor. Tiene tanto contentamiento el Señor
con los holocaustos, con las víctimas, con el cebo de los carneros, como el obedecer a la palabra de Dios. Le dice, mira, le dice, el pecado de desobedecer es igual que el pecado de adivinación y como la idolatría. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Hoy el Señor te ha desechado para que no seas rey. Pero aquel no se humilló, no se arrepintió, no dijo, perdóname, vamos a hacer una oración, Señor, perdóname, te he fallado. Sino que aquel quería ser honrado de todas maneras. No, pero cuando menos honrame con los ancianos. Está bien, he fallado al Señor, pero quiero seguir permaneciendo en mi lugar. Quiero seguir teniendo mi puesto. Amén. Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos todos nosotros reconocer en este día que necesitamos pedir, orar, pedir por el Espíritu Santo del Señor. Los apóstoles eso reconocían. Tuvieron muchas trabas, muchos problemas. Alabado sea Cristo, pero ellos entendieron la obra del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando los amenazaron a ellos, cuando los amenazaron para que no predicaran la palabra de Dios, dice que convocaron a todos los hermanos y les dijeron, nos han amenazado para que no prediquemos. ¿Y qué hicieron ellos? Se pusieron en oración. Oraron y le dijeron, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablemos tu palabra, que prediquemos tu palabra. Con toda confianza, Señor, da que nosotros prediquemos tu palabra. Y dice la Biblia que el lugar en el que estaban ellos tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a dar testimonio del Señor, de su resurrección y de su palabra con toda libertad, en medio de todos los problemas y las amenazas que tenían, toda contrariedad. Ellos predicaban la palabra de Dios, porque no es con la fuerza del hombre, no es con la sabiduría del hombre, es con el Espíritu Santo de Dios, como esta iglesia va a vencer, llena del Espíritu Santo de Dios. Es como nosotros vamos a tener victoria. Alabado sea el Señor. Cualquier joven, cualquier persona puede salir adelante si esta noche decide llenarse del Espíritu Santo. Por eso yo te convoco, mi amado hermano, ministro, hermano joven, ven y llénate del Espíritu Santo. Santo eres, Señor. Amén, hermano. Llenémonos del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Él es el que ha obrado desde un principio. Amén. El Espíritu Santo se movía. El Espíritu Santo fue el que nos crió, dice la palabra de Dios. Tú me creaste, tú me formaste con tu Espíritu. Alabado sea el Señor. Y me diste soplo de vida. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La obra que usted mira no puede ser del hombre. Lo que usted mira desde Génesis, Apocalipsis, esa obra, esas maravillas, aleluya, solamente el Espíritu Santo, con la fuerza y el poder de Dios, se puede lograr. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Le dijo Esteban a aquellos hombres, ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo, como vuestros padres lo resistieron también. Ustedes son duros de servir, porque han resistido al Espíritu Santo. Amén. No eran los profetas los que resistían, no era el hombre, era el Espíritu Santo. Por eso dice que Él los sacó de Egipto y que los pastoreó con su Santo Espíritu en aquel lugar. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Con su Santo Espíritu los pastoreó el Señor y los guió. Y Él los iba a meter a la tierra prometida con su Espíritu Santo. Pero aquellos no creyeron, porque aquellos confiaron en ellos, midieron sus fuerzas con aquellos gigantes, y muchos quedaron postrados en aquel desierto, aleluya, porque les falló la fe, no creyeron, aleluya, alabado sea el Señor. Y todo aquello, dice la palabra de Dios, que fue para nuestra admonición, fue para ejemplo de nosotros, para que no cometamos los mismos errores, que no cometamos las mismas fallas. Alabado sea el nombre de Jesucristo, que nosotros sí le creamos al Espíritu Santo, que nosotros no lo resistamos al Espíritu Santo, si a lo contrario proclamemos, aleluya, que levantemos nuestras manos, aleluya, y le digamos al Señor, yo no puedo, Señor, en esta hora, no tengo fuerza, tengo estabilidad, pero lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu poder, Señor, para yo poder vencer, para yo salir adelante. Llena de tu Espíritu Santo, tu ministro, Señor, llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia. Reconozco que la obra es tuya, no es mía, la obra. Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo.
Era el Señor el que los iba a meter a la tierra prometida. Él había hecho un juramento. Juro, dijo. Juro que esta tierra que tú pisas es para tu simiente. Y juro que en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Ahí está hablando el Señor del pueblo de Israel, que le iba a meter a la tierra prometida. Pero está hablando de nosotros, de la iglesia, aleluya. Y dice, el enemigo no va a poder. Lo juro, dijo el Señor. Juro que nadie va a poder con mi iglesia. Tenemos un juramento de parte de Dios, aleluya, que nadie lo va a hacer conmigo. Yo voy a ir a predicar donde Dios me mande, porque Él juró que yo iba a vencer, que iba a estar conmigo. Hace raro, mira, todavía yo no nacía cuando el Señor hizo esa promesa, aleluya. Un juramento, aleluya. Amén. Hacía 400 y ellos estaban esperando eso. ¿Y cuándo llegará el día? Eso que dice por allá, que nos han ido transmitiendo, de que nos iba a mandar un libertador, que nos iba a meter a la tierra prometida, hasta que llegó el día. Y cuando ya estaban en la frontera, se amedrentaron, aleluya. Si el Señor ya había dicho como 400 años atrás que Él los iba a meter. Amén. Yo los voy a meter a ustedes ahí a la tierra prometida. Yo voy a hacer el trabajo. Amén. Pero no creyeron. Josué y Caleb le dijeron, no sean rebeldes a la palabra del Señor. Son nuestro pan ellos. Mira, están asustados, están amedrentados. Han oído todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros en el desierto, con el faraón. Ellos están asustados, son nuestro pan. Sí, cierto, están altos, están grandotes y todo. Y sí parecíamos como langostas, pero con nosotros está Jehová. Con nosotros está el Señor. Alabado sea Cristo, al Señor. No seamos rebeldes, dijeron aquellos dos valientes. Mientras los 10 decían, no vamos a poder. No se va a hacer. No se va a hacer. Vamos haciendo un capitán y vamos mejor al mundo, Egipto. Vamos haciendo lo que los demás no vamos a poder. Aleluya. Alabado sea el Señor Jesucristo, pero el Señor ya había dicho en su palabra, yo te voy a dar esta tierra a ti. Como el Señor dice a la iglesia, he aquí que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y no va a estar con nosotros de una forma diferente. Así como estuvo con Pedro, así va a estar conmigo. Así como estuvo con Pablo, así va a estar conmigo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hazlo conocer, Señor, tu obra, Padre. Amén, hermano. Si el Señor estuvo con Pedro y Pablo en la iglesia primitiva, no veo por qué con nosotros tengan que estar de una forma diferente o una forma distinta. Así como los ayudó a ellos, así nos va a ayudar a nosotros. Amén. Tenemos eso, el Señor, un juramento. Por eso, si a ti, el joven, Dios te está llamando a un ministerio, alabado sea el nombre de Jesucristo, yo te invito, aleluya, y que te des cuenta que no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Déjate usar por el Señor, aleluya. Hermano varón, aleluya, ya no se oye como se oía antes. Yo quiero ser ministro, hermana joven, ya no se oye de antes. Yo me quiero cuando yo era joven, aleluya, los que éramos ministros, todas se querían casar con nosotros, los jóvenes ministros. Ahora nadie quiere casarse con ningún joven ministro, aleluya. ¿Qué está pasando? Alabado sea el Señor. No es con